Ok, hablemos sobre crioterapia. ¿Ok? El mismo nombre lo indica. Hablamos de la utilización del frío con fin terapéutico. ¿Ok? Crioterapia. A ver, la pluma no es. Bien. A esto yo le llamo macrofisiología. ¿Sí? Eso no sale escrito así que yo sepa en algún libro, pero hablamos de lo más relevante, macro, lo más relevante que podamos encontrar sobre el procesamiento de la información de la temperatura, ¿sí? Porque hablamos de que lo que nos diferencia de, bueno, no se le podría decir ciencia, pero hablamos de otras profesiones no tan científicas, es que sabemos qué es lo que ocurre fisiológicamente, sabemos qué es lo que ocurre cuando usted coloca un frío a nivel de la periferia, usted sabe qué es lo que está ocurriendo fisiológicamente ahí, que llega hasta el cerebro y el cerebro responde mandando un mensaje diferente para hacer ciertas cosas que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, por eso le llamamos macrofisiología, ¿ok? Hablamos de la fisiología, pero desde lo más importante, las estructuras más importantes que toca, ¿ok? Desde el procesamiento de la información de temperatura, estamos viendo crioterapia, pero puse tanto el frío como el calor porque la vía va a ser la misma, ¿ok? Entonces, cuando tengamos la parte de termoterapia, va a ser prácticamente igual, ¿ok? Entonces, la base de todo procesamiento y actividad viene dada por un estímulo. Acuérdense que todo inicia por un estímulo. Si usted no coloca un hielo o un estímulo frío a nivel de su periferia, porque va a tener frío, es algo como de lógica, ¿ok? Entonces los receptores recogen información en cuanto a temperatura, o los que se encargan de esto, se conocen como los termorreceptores de Krauss, ¿sí? Se pronuncia Krauss. Entonces, una vez que ese receptor recibe el impulso nervioso, va a ser transmitido a la médula. De hecho, al inicio de esta materia teníamos como un esquema clave, ¿verdad? Tenemos el estímulo, tenemos receptores, luego eso viajaba mediante una fibra hasta la médula, de la médula viajaba por un tracto, ¿sí? De ahí llegaba al tronco encefálico o pasaba por ahí, llegaba hasta el tálamo y, este, y de este se iba a la corteza cerebral, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo mismo, solo que ahora le vamos dando nombre, porque cada una de esas partes va recibiendo un nombre, o cada una de esas porciones va recibiendo un nombre distinto de acuerdo a la sensibilidad que se esté procesando. No es lo mismo cuando procesamos información de frío, bueno, la de frío y calor sí es la compartida, pero de tacto es otra, la vía dolorosa es otra, ¿sí? Son muchas cosas. Entonces los impulsos son transmitidos de la periferia, desde ese receptor de Krauss, ¿sí? Que tenemos aquí, va a ser transmitido mediante lo que son las fibras A delta de conducción rápida y las tipo C de conducción lenta, ¿ok? Tanto como para el frío como para el dolor. Entonces vamos a tener que, tenemos otras dos, perdón, que se suman a esto, que vendrían siendo las fibras tipo 3 y 4 según Linda Constanza, ¿sí? Fibra de fisiología médica, ¿ok? Entonces tenemos que viaja, el estímulo llega al receptor, del receptor viaja mediante estas fibras que ya teníamos y llegamos a la médula pasando por un ganglio, ¿sí? Porque por aquí vienen las fibras, A delta y las tipo C. Si ya llegan antes a un ganglio y de ahí entran a la parte posterior o al asta posterior de la médula espinal, ¿sí? Entonces, vamos a tener, una vez que llega a la médula, pasa por el ganglio de la raíz posterior hasta llegar a la punta de la columna gris posterior, o conocida como el asta posterior o el asta dorsal, como usted lo quiera llamar, ¿ok? El núcleo al cual él va a llegar, porque él llega a la médula y se aloja en un núcleo, va a ser este que está aquí. Se le conoce como sustancia gelatinosa, ¿ok? O sustancia de Rolando. Ahora vamos a ver qué ocurre porque quedamos aquí. Vean, quedamos aproximadamente por acá. Ahora, bueno, en su defecto en esta foto por acá, pues. Ok, ok. Vamos a tener que, una vez que llega a la médula espinal en su asta dorsal, ella va a ascender, ¿sí? Ella va a ascender, ahora tiene que, vamos a decir, prolongarse en un tracto neural, ¿ok? Entonces vamos a tenerlo aquí se lo voy a anotar. ¿Ok? Se vean lo que ocurre.
cuando la información llega a la médula espinal, él tiene que recorrer de 1 a 2 segmentos. O sea, él llega, ¿sí? Él llega hasta una de las porciones de la médula, sea cual sea el nivel. Vamos a poner un ejemplo de que es así. Porque esto es C1, esto es C2. Como si fuera vértebras, pero los niveles medulares, ¿ok? C4, C5, C6, C7. Si la información llega de la periferia hasta acá, hasta C7, sí, porque cada una de las regiones las tenemos destinadas para un nivel medular, por lo menos. Lo que pasa es que eso es algo un poquito más avanzado, pero vamos a tener que esta región del pulgar, por lo menos aquí, corresponde al nivel medular C6. Esta que está aquí corresponde al nivel medular C7. ¿Sí? Esta región que está acá. Por lo menos aquí, en lo que vendría siendo el meñique, corresponde a lo que vendría siendo C8. Y así sucesivamente. Cada nervio, cada región medular, segmento medular, va a procesar la información de cada parte del cuerpo, de una parte distinta, ¿ok? Entonces hablemos de que C7, si a mí me están tocando aquí, esto corresponde a C7, ¿ok? Esto no se lo tienen que aprender, esto es para que lo vayan entendiendo. Entonces la información va a llegar aquí, desde estos 3 dedos, a la médula espinal en su nivel C7. Entonces, él llega, y una vez que llega y estimula específicamente en el núcleo de la sustancia gelatinosa, vamos a tener que él, vean que aquí dice, él va a ascender de 1 a 2 segmentos. Él hace como esto, vean, él llega a C7 y sube hasta C6, luego sube hasta C5, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, este pequeño espacio, o vamos a decir que esta prolongación que hace aquí cuando asciende, se le conoce como tracto posterolateral de Lischauer, ¿sí? Él llega hasta un nivel donde, dependiendo de donde usted estimula el frío, te agarro colocó a frío, aquí, entonces eso llega hasta la médula espinal, ya sabemos cómo llega, mediante qué fibras, estimulando qué receptores y todo aquello. Cuando él llega a ese nivel medular C7, él asciende 2 niveles, C6, C5, formándose lo que es el tracto posterolateral de Lischauer, ¿ok? A esto se le va a constituir como una neurona de primer orden, se le llama neurona de primer orden, ¿ok? Entonces, vean qué ocurriría si usted estimula aquí, vean. Si estimulamos ahora C6, él ahora hace esto, asciende por C5, asciende por C4. Y ahora esto aquí sería el tracto de Lischauer, ¿sí? Si usted estimulara C4, ascienden por C3, y por C2. Hasta que llegue un momento que obviamente no va a poder ascender más niveles, pero ahora esto sería el tracto de Lischauer, ¿ok? Constituyendo una neurona de segundo orden, vamos a tener que esas neuronas, volviendo al caso original de C7, que ascendió a C6 y a C5, porque sube 2 niveles, ¿verdad? Entonces, una vez que asciende como tracto de Lischauer, que vendrá siendo este, los axones de las neuronas de acá se cruzan hacia el lado contrario. Vean, vamos a decir que este fue C7. Y él ascendió como el tracto de Lischauer, dice, los axones de las neuronas cruzan en dirección oblicua hacia el lado opuesto. Una vez que se estimuló C7 y ascienden los 2 niveles hasta C5, a la altura de C5, esas fibras nerviosas se van a cruzar al otro lado, ¿sí? ¿Qué me quiere decir esto? Que si a mí me estimulan aquí mi lado derecho, entonces mi información, cuando lleguemos ahorita al cerebro, lo va a procesar mi cerebro izquierdo. Si a mí me estimulan en la mano izquierda, esa información va a llegar a mi cerebro derecho o a mi hemisferio cerebral derecho, ¿ok? Entonces, los axones se cruzan hacia el lado opuesto y ascienden en la columna blanca, ¿sí? Que es rica en mielina, como el tracto, aquí se lo señalé al inicio, tracto espinotalámico lateral, ¿ok? Esto vendría siendo la neurona de segundo orden, desde que se cruza desde la médula espinal como el tracto de Lischauer hacia el otro lado y asciende, ¿sí? Entonces dice tracto espinotalámico lateral, espino de médula espinal. ¿De dónde viene? De la médula espinal. ¿Hacia dónde va? Talámico, va al tálamo, ¿sí? Entonces, el tracto espinotalámico lateral asciende hasta llegar al bulbo raquídeo, el mismo se va a prolongar como tracto espinotalámico anterior y espinotectal, formando algo que se conoce como lemnisco espinal, ¿ok? Entonces, vamos a ver dónde es que está reflejado aquí. Bueno, este no se ve reflejado mucho, pero esto es aquí cerebelo, esto es puente, y más o menos aquí es bulbo, ¿sí?
¿Qué es lo que hace ese tracto espinotalámico lateral? Él se prolonga en varias ramitas, ¿sí? Vean que uno se llama espinotalámico anterior, el otro se llama espinotectal, ¿sí? Claro, el tracto espinotalámico lateral que tenemos de base sigue siendo, ¿ok? Pero se prolongó en 3 ramas. Claro, el resto él sigue ascendiendo. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra, ¿sí? Entonces, formando en conjunto lo que es el lemnisco espinal, que es una banda fibrosa que sigue prolongándose para transmitir la información, ¿ok? El lemnisco asciende a través de la porción posterior de la protuberancia o puente, como usted lo quiera llamar, para llegar al tegmento del mesencéfalo. Cuando hablamos del tegmento del mesencéfalo, ya hablamos aproximadamente aquí. Hablamos de tegmento en la porción posterior superior del mesencéfalo, ¿sí? Todo esto va muy acompañado para entenderlo de neuroanatomía, descripción muy macro de las estructuras neuroanatómicas, para luego dirigirse al núcleo ventral posterolateral del tálamo. En neuroanatomía lo acompañamos que son muchos núcleos, núcleo anterior, ventral lateral, ventral posterior, que se divide en posteromedial y posterolateral. Este núcleo es el que recibe toda la información sensitiva del cuerpo, ¿ok? Entonces, vamos a decir que es un centro de relevo, ¿ok? Entonces, vamos a tener que a partir de acá, desde este núcleo ventral posterolateral, que se constituye las neuronas de tercer orden, que son las últimas, vamos a tener que esa neurona de tercer orden va de acá hasta acá. Esta es la neurona de tercer orden. Ya vamos a ver cómo es. O sea, sería aquí. Esta es la de tercer orden. En el núcleo ventral posterolateral, en esta zona empiezan las reacciones emocionales, de recuerdo, de asociación. De aquí se dirige a la corteza cerebral. Vamos a hacer esa parte de asociación emocional, es como cuando usted tiene frío y usted dice, oye, mira, tengo frío, por poner un ejemplo. Pero jamás así como que me acordé cuando me dio frío que estuve en el Everest, qué sé yo. Entonces me dio frío en el Everest, nada, bueno, estuve 3 días que de broma no me morí. Usted tiene frío y a veces suele recordar cuál fue el mayor frío de su vida, o se acordó cuando tiene calor porque, o sea, fue feo y ahora tiene frío y es hasta mejor morir de frío que de calor. Entonces, de aquí se dirige a la corteza cerebral, vamos a tener específicamente en el lóbulo parietal, en el área 1, 2 y 3 de Brodmann. Sí, esto se acompaña mucho de neuroanatomía, hablamos del área somatosensitiva o el área sensitiva primaria. Aquí mismo dice, proveniente del tálamo, la información llega al área somatosensitiva primaria, específicamente en el área 1, 2 y 3, para luego ser mandada a su área de asociación. ¿Cuál es el área de asociación? Vendría siendo la 5 y la 7, ¿sí? O el área sensitiva secundaria, ¿okay? Para luego ser mandada al área de asociación y hasta la misma generar una respuesta motora, dependiendo del estímulo, ¿sí? Para luego ser mandada que sea el área 4. Entonces, si no lo anoten, no es el área 4. Para generar una respuesta motriz, ¿cómo? Normalmente nuestro cuerpo, cuando empieza a tener mucho frío, la idea es que eso llegue al cerebro, el cerebro habla con hipotálamo, se distribuye a varias estructuras neuroanatómicas. Si usted tiene mucho frío, usted tiene la tendencia de estar temblando. Normalmente ese movimiento que se genera, por eso, bueno, no sé si aquí lo dice, bueno, no sé, porque me tiene tapado el panel, pero es generar una contracción muscular, porque ya que está haciendo mucho frío, la contracción muscular, el movimiento me genera termogénesis. Creamos calor y vamos a decir como que equilibramos ese frío con el calor que necesita nuestro cuerpo, ¿ok? Esos son los efectos del frío, o por lo menos los efectos fisiológicos de la crioterapia, ¿sí? Vamos a tener desde el punto de vista hemodinámico, hablamos de que produce un descenso inicial del flujo sanguíneo, lo que produce contracción del músculo liso, de las paredes de los vasos, cerrándolos o generando lo que se le conoce principalmente. Este es el nombre de esto, es el nombre propio. Generando vasoconstricción, además de disminuir la viscosidad de la sangre, dificultando su desplazamiento. Obviamente aquí tenemos que este es el perímetro normal de un vaso sanguíneo. Si usted coloca frío, me genera, esto es muy importante, cuando veamos estos son dos términos súper esenciales para esta materia, que hablamos de vasoconstricción, vasodilatación. Cuando hablamos, vean cómo aquí fluye el aire, cómo fluye la sangre, vean cómo fluye la sangre y ya se está empezando a poner un poco más angosta, vean cómo se puso más chiquitica hasta que parece un reloj de arena. No es que no pasa sangre, sino que pasa en poca proporción. Totalmente no puedes ocluir un vaso, bueno, a menos que sea algo patológico. Pero, ajá, ese estímulo de frío,
estimula los receptores. Otra tenemos cuando llegaba aquí al cerebro, pero a veces no termina de llegar al cerebro, sino que se queda en médula, lo que se conoce como reflejo. ¿Desde qué forma? Estimulas el receptor, viaja mediante las fibras adentro tipo C y las otras según Linda Constanzo, llega a la médula. A veces la información no da chance de que llegue aquí para generar una respuesta rápida, porque a veces puede ser de urgencia. Entonces, sino que la misma médula genera esa respuesta. ¿Qué es lo que hace la médula espinal o el sistema nervioso autónomo? Vamos a decir desde otro caso aparte. Él agarra y manda, dice, contrae la musculatura lisa, porque no es que el vaso sanguíneo se cierra solo, el vaso sanguíneo está aquí. Alrededor de él hay una musculatura que entonces se le manda la orden, él le dice, oye, mira, aprieta más para que eso para que eso se ocluya más, ¿ok? Eso no es que el vaso sanguíneo lo hace por su propia cuenta, no, alrededor de él hay musculatura lisa que vamos a decir que la comprime y disminuye ese perímetro, ¿ok? Eso depende mucho del estímulo, ¿ok? Bueno, no, que hay otra cosa. Por poner un ejemplo, normalmente cuando vemos inflamación, vemos que nuestro cuerpo, por otro tipo de mecanismos, genera una vasoconstricción, porque si tenemos un proceso inflamatorio, como mínimo tenemos un vaso así ser chiquitico, pero tenemos un vaso sanguíneo que tiene alguna ruptura y se está perdiendo sangre. Es como que si estuviera perdiendo agua de un ducto en su casa, usted lo que hace es cerrar la llave para que no se pierda el agua y usted la repara y luego vuelve a abrir. Es más o menos así, pues. El cuerpo reacciona cerrando momentáneamente para que no se pierda tanto y luego vuelve a abrir. Entonces, vamos a decir que esta utilización del frío pudiera reforzar esa acción de cerrado. Si usted quiere mantenerlo por un rato más porque considera que la estructura todavía no está a salvo, por poner un ejemplo, lo estoy haciendo así de la manera más didáctica para que se entienda. Si usted quiere reforzar esa acción de cerrado que está realizando su cuerpo durante un proceso inflamatorio, usted le coloca frío encima, ¿sí? Ya de por sí su cuerpo lo hace solo, pero si usted quiere reforzar las acciones, utilizar la crioterapia. Básicamente nuestro cuerpo, hasta desde el punto de vista de sustancias, casi todo tipo lo produce su cuerpo, pero en una proporción normal, estándar. Uno lo que hace siempre es suministrarla al cuerpo, o sea, mediante algunos medicamentos, mediante algunas cosas, suplementos, por poner un ejemplo de nutrición, para que se acelere un proceso o para que no se acelere un proceso, dependiendo de lo que queremos. Efectos neuromusculares, el nombre lo indica, neural y muscular. Otra cosa, esto es muy importante. Vamos a ponerlo desde el punto de vista muscular. Bueno, ahorita allá adelante lo tenemos también. Mediante la sangre viaja lo que son principalmente oxígeno y nutrientes. ¿Sí? Acuérdense que las células musculares o las células de su cuerpo son como unos obreros. Ellos necesitan respirar, ellos necesitan comer. ¿Okay? Descansar no tanto, pues ellos tienen un periodo de vida. Así que no descansan. Entonces, si usted incluye el paso de la sangre, como lo es aquí, ya sea en menor proporción que pase sangre, si no pasa mucha sangre, no va a pasar por ende oxígeno y nutrientes. No va a pasar mucho oxígeno y nutrientes. ¿Qué me quiere decir esto? Si esas células musculares no se nutren, no se oxigenan, vamos a tener que no van a funcionar de la misma eficacia. Entonces, vamos a ponérselo de lo que ya les quiero decir. Si usted genera vasoconstricción, normalmente ese músculo tiene la tendencia a disminuir su fuerza, porque el músculo se contrae porque usted le manda un nutriente, un sustrato energético y un oxígeno. Entonces, aquí es donde ya tienen que empezar a asociar de que, por poner un ejemplo, si usted va a realizar un entrenamiento, va a empezar a entrenar, ¿usted cree que al inicio lo más correcto es que le coloque frío? No creo. No es lo más ideal porque estás generando vasoconstricción, estás impidiendo que pase oxígeno, estás impidiendo que pase nutrientes a muchas estructuras. O sea, lanzarlo, por poner un ejemplo, en una bañera con puros hielo, no es lo más correcto porque no vas a ver oxígeno y nutrientes suficientes para ahorita realizar un entrenamiento. Más bien lo que vas es a disminuir su capacidad, ¿ok? Entonces, por otro polo, porque es básicamente el polo opuesto. Una vez que vemos crío, la termoterapia es totalmente lo opuesto. Entonces, la termoterapia lo que hace es dilatarme los vasos y pasa muchísima más sangre. Entonces, antes de un entrenamiento pudieras utilizar calor o más conveniente. Es mucho más oportuno porque dilata los vasos, pasa más sangre, esa musculatura se puede contraer de mejor forma, por lo cual tu entrenamiento puede realizarse de mejor forma. O vamos a ponerlo desde este ejemplo. Antes de un campeonato pudiera ser mucho mejor, pudiera favorecer más. Neuromusculares. Entonces,
hablamos de la parte neural, que la utilización del frío me genera una disminución de la conducción nerviosa por descenso de la misma temperatura de la estructura del nervio. Otra cosa que va en pro. Un factor en pro es la sangre, otro factor es el neural. Además de que las células necesitan comer, por ponerlo así, necesitan comer, necesitan oxigenarse, ellas también necesitan a alguien que le mande un control, que les dé una orden, ¿sí? Entonces, puede estar bien nutrida, puede estar bien oxigenada, pero si el sistema nervioso no funciona correctamente, si no le manda la orden, porque el sistema nervioso es el que piensa, el músculo es simplemente un obrero, lo que le dice, mira, haz esto, él va. Entonces, si no tienes a esa persona que le dice, haz esto, él simplemente no se va a poder contraer o de manera correcta. Entonces, el frío me genera una disminución de la conducción nerviosa, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista neural, vamos a decir que entorpece la comunicación neural o la disminuye, por lo cual esas órdenes motoras no van a fluir con tanta rapidez, por lo cual no me favorece. Me pareciera como que, oye, mira, eso está como fuerte, realiza entonces crioterapia. No, o sea, es mucho más conveniente, claro, eso ya depende del criterio de cada uno, pero es un poco más conveniente realizarlo al final. Pero vamos a ponerles el caso del mismo entrenamiento. Realiza un entrenamiento y normalmente realiza ejercicios de alto impacto y a veces rompen fibras musculares, ¿sí? Y si estás iniciando el entrenamiento, mucho más. Entonces, si hay una ruptura de una estructura, ¿qué me genera eso? Una inflamación. Si me genera una inflamación, normalmente suele haber pérdida de sangre, retención de líquidos y tal. Entonces, ¿qué es lo más conveniente al finalizar el entrenamiento? ¿Qué pudiera ser lo más conveniente? Pudieras utilizar crío. Claro, hay ciertos factores en cuenta que después los vamos a tocar, pero mayormente podría funcionar así. ¿Cuándo conviene más que llegue sangre? ¿Cuándo conviene que no llegue sangre? ¿Cuándo conviene aumentar la conducción nerviosa? ¿Cuándo no conviene? ¿Sí? Pero podemos tener un factor a favor. Bueno, es que todos son a favor, por eso que les acabo de decir que dependiendo de cuándo lo quieran aplicar. Este me disminuye el dolor. ¿Sí? No me lo disminuye, vamos a decir como que te engaña, porque el dolor no es que se disminuya así como si nada. Bueno, colocas el frío y listo, ya el problema está solucionado. No, simplemente estimulamos otras vías nerviosas para que, de hecho yo lo llamo así, distraer al sistema nervioso. Entonces, lo que busca siempre con estas cosas es distraer al sistema nervioso, ¿ok? Entonces, modulando la información dolorosa, vamos a ponerlo así. Hablamos de en mayor proporción. Esto es dolor, esto es frío. Normalmente cuando el paciente le llega es porque usted está procesando dolor así. ¿Qué es lo que hace usted con la utilización de frío? Usted lo que busca es un estímulo que predomine sobre ese estímulo doloroso. Usted busca fundir ese paciente a frío, por ponerlo así. No es que te llega listo, ya me dijeron que lo voy a fundir a frío cuando llegue a las terapias. No. O sea, eso depende de lo que usted vaya a aplicar en su terapia. Pero de manera didáctica, usted lo que busca es fundirlo a estímulos que no sean dolorosos en tal caso de frío, para que ocurra algo como esto, para que este estímulo predomine sobre este estímulo momentáneamente, porque el frío pierde sus efectos en un rato, pues, ¿ok? 6 horas, 7 horas, a veces dependiendo de cada persona, que predomine, ¿sí? Vamos a decir como que para aliviar momentáneamente, para modular, porque la palabra más correcta es modular. Algunos le llaman neuromodular, ¿sí? Lo que por lo menos yo le llamo distraer al sistema nervioso. Disminución de fuerza muscular, ya les había mencionado eso, por disminución del riego sanguíneo, ¿sí? Si usted coloca o usted genera un estímulo frío a nivel de la superficie de su cuerpo, normalmente su cuerpo reacciona generando vasoconstricción. O sea, si se disminuye el perímetro del vaso sanguíneo, o sea, hace de esto a esto, no va a pasar tanta sangre. Si no pasa tanta sangre, dentro de ella hay nutrientes y oxígeno, por lo cual esas estructuras musculares no se van a nutrir correctamente, por lo cual no se van a contraer de manera igual, ¿ok? De la misma forma, perdón. Efectos metabólicos, ¿sí? Un poquito más que obvio, pero disminuyen las reacciones metabólicas, incluyendo aquellas implicadas en la inflamación. Entonces, llega un momento que ya no es necesario que haya vasoconstricción, un proceso inflamatorio, sino que necesita que llegue sangre, porque acuérdense que llegaron esos agentes, la extravasación de leucocitos, lo que vendría siendo, ¿cómo se llama? Todo lo que son los componentes que me forman la red de fibrina y el colágeno.
Entonces, si usted coloca frío, usted va a pedir que esa gente llegue. O sea, vamos a decir como que usted en la autopista son 6 vías, usted agarra y le pone una vía. Esas agentes van a llegar, no es que no van a llegar, sino que van a llegar lentos y la recuperación no va a ser igual. Claro, usted tiene que saber los tiempos porque usted no quiere saltarse, oye, mira, pero entonces, ¿por qué no utilizamos calor para que esos agentes lleguen de una vez de primera instancia? Acuérdense que hay una ruptura, hay una estructura que tiene una ruptura, se tiene que sellarlo un poquitico, para poner un parapeteado ahí para que después llegue la gente que de verdad sabe. ¿Okay? Entonces, cuando disminuye la temperatura en una articulación a 30 grados o inferior. ¿Sí? Esto es por lo menos en vamos a ponerlo así, en qué tipos de ítems o por lo menos los principales agentes cuales se ven afectados. O sea, al usted utilizar crioterapia, ¿ok? Se disminuye la producción de la colagenasa, de la 1 de la primera a la quinta, perdón, que se encarga de reepitelización, es decir, de formar nuevos tejidos. Hablamos de que usted me disminuye en gran proporción la elastasa, que se encarga de formar fibras elásticas y degradación tisular. Todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Vamos a decir, recuperar el tejido, se ve disminuido por la utilización del frío. Entonces, en tal caso, desde el tejido muerto, del tejido que usted quiere recuperar, también esa estructura en algún momento tiene que tener proteínas mediante la proteasa, una vez que ese tejido ya está formado, es ponerlo resistente, ese tejido para que aguante. Y entre otros tenemos la hialuronidasa, que forma ya ácido hialurónico, que es el líquido base del líquido sinovial, que se encarga de lubricar las superficies articulares. Hasta esto se ve afectado a la hora de usted utilizar crema. Se ha afectado de mal forma, sino que está diciendo, oye, mira, quédate quieto, todavía no necesito tanto de ti. ¿Ok? Porque tal vez usted se está concentrando en otra cosa. Usos, indicaciones de la crioterapia. Normalmente esto ya redunda mucho en los efectos fisiológicos. Si usted entiende los efectos fisiológicos, ya usted sabe para qué es la crioterapia, ya está mejor. Sabes los efectos fisiológicos, te dicen cuáles son las indicaciones. De hecho, mucha gente que trabaja con la crio, que no desde el punto de vista de la ciencia, no es que no sepan, sino que fisiológicamente no tienen tanto conocimiento, no han profundizado tanto, porque tal vez su carrera es una pseudociencia o no se complementa mucho de la parte fisiológica, lo cual para mi gusto es importantísimo. Si usted conoce la fisiología, ya usted automáticamente saca los efectos. Esos son los efectos fisiológicos, los que vimos anteriormente. Claro, lo más es resaltante, pero hay gente que se dedica a colocar los usos o indicaciones de la crioterapia. Esto sirve para reducir el dolor. Esto sirve para, no sé, disminuir contracturas. Esto sirve para tal cosa. Ajá, pero ¿por qué la disminuye? Porque me modulas el dolor. ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿cómo sé yo que eso de verdad funciona? Desde el punto de vista fisiológico o neurofisiológico, oye, mira, está ocurriendo esto. Entonces, control de la inflamación. Reduce el dolor y sintomatología como los signos de sexo, que es lo que me indicaba la inflamación, para acelerar la recuperación controlando la pérdida de sangre, ¿ok? Entonces, prácticamente lo mismo, reduce el dolor. ¿Por qué? Porque hablamos de que estaba modulándome la inflamación dolorosa. Entonces, por lo menos un ejemplo, el DONS, inflamación por microtraumatismo de fibras o microrupturas, ¿ok? Ok. Para el que no conoce el DONS, DONS en inglés significa, lo que pasa es que mi inglés es un poco deficiente, pero es Delayed Onset Muscle and Soreness. Pero hablamos en español de dolor muscular de aparición tardía. Esto suele ser muy común cuando usted es una persona que a su estructura muscular no está acostumbrada a la deformación. Vamos a decir que hacer excéntrico, concéntrico, a contraerse, pues simplemente concéntrico, excéntrico. O si hace esto, chévere, pero no un alto impacto como usar una mancuerna, como usar una fibra elástica, una polea, algún componente de sala de musculación, entre paréntesis gimnasio. Ajá, ya que perdí la idea. Ajá. Entonces, cuando usted lo coloca de la nada a hacer eso, así sea de manera progresiva, muchas estructuras o componentes musculares suelen tener la tendencia a desgarrar o a generar rupturas, no tanto patológicas, pero son pequeñas, pero no dejan de ser micro rupturas, como les coloqué aquí. Entonces, cuando hay una ruptura o hay una pérdida de continuidad de un tejido, ¿qué es lo que se genera? Inflamación. Esto es muy común. ¿De qué forma? Ajá, volviendo al ejemplo de cuando usted va a la sala de musculación, entre paréntesis gimnasio,
usted vaya a hacer ejercicio y al día siguiente, no, vale, a mí no me dolió, vale, que, o sea, le duele un poquitico y tal, pero eso no es como la gente decía. Usted va al día siguiente, pues normalmente a las 24 horas no suelen molestar mucho. A las 48 horas es que toma su pico máximo. Así que ya la estructura está con su inflamación ahí y me dice, ahora sí te va a doler. Y es cuando empieza a molestar, cuando no puedes casi que ni caminar, dependiendo de lo que realizaste en el gimnasio. Si hiciste el miembro superior, mira, no vas a poder casi que levantar porque el dolor no te deja. Entonces, ese es el DONS. Eso se le llama DONS. ¿Okay? Eso aquí dice que utilizar, normalmente el uso son 15 minutos. ¿Ok? Y aquí se lo resalté. 15 minutos para evitar la vasodilatación. ¿Sí? Esto genera vasoconstricción. De hecho, es un ítem que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Frío, vasoconstricción. Crioterapia, vasoconstricción. Termoterapia, vasodilatación. Pero ¿cómo es eso que me genera vasodilatación? Sí, eso se le llama vasodilatación inducida por frío. Es un fenómeno que tiene una que otra explicaciones, pero con todo eso como que le falta. ¿Sí? Que debido al uso prolongado de ¿cómo se llama? Del frío, me puede generar un estímulo. Ya lo vamos a ver por qué. Ahorita lo vamos a ver, está ahí adelante. Me controla el edema. ¿Sí? Hablamos del edema, ese aumento de líquido en el espacio intersticial o en la periferia. Entonces, hablamos de que la formación del mismo en una etapa aguda, debido a que el frío ayuda a disminuir la presión intravascular, que es la que genera la salida de la sangre. O sea, me modifica simplemente por ese mismo cierre que ya yo les venía mencionando. Cierras la parte vascular para que no se escape mucho líquido, ya no sea solo sangre, mayormente sangre, pero otro tipo de líquidos que pueden salir y se acumulan en la periferia, y es lo que me termina abultando esas extremidades, ¿ok? Entonces, control del edema. Control del dolor por bloqueo de transmisión de receptores térmicos cutáneos. Bueno, es prácticamente lo que les había dicho, que era neuromodular, vamos a decir, engañar al sistema nervioso. Este lo vamos a dejar. Todos los semestres, ya este es mi sexto periodo dando agente físico, todos los semestres lo intento y, y suele generar mucha confusión porque esto ya es un tema de fisioterapia neurológica que la ven en el cuarto semestre. Pues yo les estoy diciendo a ustedes, sé que será un poquito complicado de explicar. Una cosa es estructura muscular a nivel periférico, otra cosa es lo que se genera a nivel del sistema nervioso central. Yo les he dicho a ustedes que al utilizar crío, me disminuyes la fuerza muscular. Sí, pues disminuyes el paso de la sangre, de oxígeno, nutrientes, todo ese tipo de cosas. Pero vean que aquí dice facilitando de forma rápida. Entonces, profe, que no entendemos. ¿Cómo es eso? ¿No? Ahora, entonces, simplemente he tratado de mencionarlo, entonces les da curiosidad, entonces genera un poquito de confusión, pues literalmente no es, o sea, tengo que cumplir con mencionarlo, pero es normal que el estudiante quiera profundizar, pero suele ser un poquito más confuso. Entonces, tienen una materia que es fisioterapia neurológica, donde tienen para profundizar este tema más a fondo, perdón. Entonces, este sí lo vamos a dejar por acá. Lo de la aplicación prolongada que me generaba vasodilatación. Vean. Puede llegar a producir un aumento posterior del flujo sanguíneo más conocido como vasodilatación inducida por frío. ¿Por qué? Hay teorías como la de que es una respuesta axonal en respuesta a un dolor causado por el estímulo frío. ¿Sí? Entonces, tenemos otra acá, que es la más aceptada, porque esta fue en 1930. Tenemos dos razones de por qué puede ocurrir la vasodilatación inducida por frío. En 1930, Lewis, él describió que son una respuesta refleja, una respuesta axonal, ¿sí? Que de hecho, al ustedes tenemos estímulos térmicos, o sea, frío, y tenemos estímulos calóricos. Y tenemos otros estímulos como los dolorosos, tenemos tacto, vibración, bla, bla, bla. Pero centrémonos en esos tres. Dolor es dolor, estímulo doloroso de aquí a Pekín. Pero la utilización de estos dos estímulos, que sería frío y calor, de manera prolongada, ella me suele modificar la estructura de la piel, que es la estructura con la que más se encuentra en contacto, ¿sí? Por otro tipo de mecanismos, ese frío o ese calor muy prolongado y si es un estímulo muy intenso, me puede generar, vamos a decirlo así, pérdida de continuidad de esa estructura. Entonces, cuando ya eso está cerca de ocurrir, su cuerpo está detectando, oye, mira, este frío era inofensivo, pero ahora como que sacó las garras. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que ocurre cuando están las respuestas dolorosas? Normalmente, si usted siente dolor,
a veces la información no llega aquí, sino que, como les dije, llega a médula y se genera una respuesta ahí mismo, porque tenemos que hacer un movimiento rápido. Es como si usted colocara los dedos en una vela, donde está quemando. Entonces usted básicamente saca. Estos son respuestas reflejas, son respuestas de retirada. Algunos los llaman de triple flexión. Cuando usted pisa un vidrio cuando va caminando, a veces eso no llega aquí, porque no da chance. Tienes que responder rápido, pues si no, sigue deformando estructura ahí abajo. Entonces se genera esa retirada. Lo mismo ocurre acá, cuando ese estímulo frío o de calor, claro, aquí es por la utilización del frío. No tenemos en el calor una vasoconstricción inducida por calor, no. Esto simplemente ocurre acá. Entonces, ese estímulo frío en algún momento su cuerpo lo empieza a detectar, oye, mira, me va a dañar la piel, me está modificando la estructura de la piel, mira, vamos a generar una respuesta, y para usted generar un movimiento muscular rápido, lo mejor es que haya una vasodilatación para que llegue sangre y usted pueda facilitar esa acción muscular como tal. Entonces, claro, eso fue en 1930. Me parece un poquito lógica, pero me gusta más esto. Esta va de la mano con lo que les dije que ustedes van a ver más que todo en fisioterapia neurológica, pero esto aquí sí lo mencionamos muy por encima. Hay un principio neurofisiológico básico que te dice que un estímulo prolongado, ya sea frío, ya sea calor, ya sea lo que sea, te genera una inhibición. Hablamos de excitación como activar, hablamos de inhibir como apagar, ¿sí? Entonces, teníamos que el frío me generaba una contracción de la musculatura lisa que me disminuía el perímetro vascular, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que, llega un momento en que el frío estimula tanto esa musculatura, que en algún momento de tanta contracción, ella, vamos a ponérselo así, ella como que dice, mira, ya está bueno, ya tengo mucho tiempo haciendo contracción, mira, y el frío no cesa, esto como que va a durar 2 años, yo como que me voy para mi casa a dormir, a descansar un rato y después vuelvo. Entonces ahí es donde él viene y, relaja y empieza a salir la sangre, ¿ok? Inhibición de la musculatura lisa y el otro por reflejo axonal, ¿ok? Contraindicaciones. Hablamos de contraindicaciones donde no se puede usar, ¿sí? Es lógico. Indicaciones donde sí, contraindicaciones donde no. Aquí tenemos hipersensibilidad al frío, urticaria inducida por frío, intolerancia al frío, crioglobulinemia, enfermedad o fenómeno de Raynaud, no Raynaud como en inglés. Entonces, sobre nervios periféricos en regeneración, sobre una zona con mala circulación o enfermedad vascular periférica. Hablamos de hipersensibilidad. Eso depende de la sensibilidad de cada paciente, lo cual usted tiene que evaluar. Entonces, ¿cómo usted puede hacer este tipo de cosas o de intolerancia al frío? Primero usted le pregunta al paciente. Si el paciente no sabe, porque a veces el paciente nunca sabe nada, usted lo que hace es una pequeña prueba. Usted agarra un hielito. En vez de utilizar la compresa, porque si deja aquí en el antebrazo tiene que ocupar mucho espacio. Agarra un hielito, algo muy puntual, agarra y lo coloca a nivel de la superficie. Entonces, lo coloca y espera por lo menos 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos es demasiado. Y usted retira el hielo, ¿sí? Y usted agarra, seca o no sé lo que quiera hacer. Y usted observa si esa piel se enrojece o me genera una respuesta adversa y usted ya saca de dudas, oye, mira, porque si el paciente no lo sabe, si el paciente lo sabe, chévere, entonces no lo va a aplicar porque, bueno, ya el paciente le dijo. Y no es porque él quiera, no, es porque de verdad está ocurriendo algo ahí. Si no, usted mismo saca sus conclusiones. Si usted ve que ocurre algo, bueno, usted cambia su formato de trabajo. Va incluso de la mano con la intolerancia al frío. Sobre nervios periféricos en regeneración, vamos a ponerlos desde este punto de vista. Si se acuerdan, uno de los efectos era que me disminuía la conducción nerviosa. Un nervio periférico, cuando se ve afectado, él tiene que, vamos a decir que él pasa como una especie de, como fase de inflamación. Acuérdense que la inflamación hay una vasoconstricción y luego una dilatación para que empiece a llegar toda esa gente que lo va a reparar. Entonces, el nervio periférico también tiene una fase de disminución, que es cuando ocurre la lesión neural, sea cual sea, miles de lesiones neurales. Entonces llega un momento donde su cuerpo responde, mira, vamos a aumentar la conducción para ver si salvamos a esa gente que está ahí, vamos a inyectarle real para ver qué es lo que pasa ahí. Entonces, si usted coloca hielo en una zona donde usted está tratando de recuperar la conducción nerviosa, ¿usted cree que va a ser efectivo? No va a ser lo más efectivo, porque usted está colocando frío, está disminuyendo. Está alguien ahí inyectándole real, poniéndole real ahí en la mesa y viene otro por ahí que la agarra por ahí escondido. Entonces no va a servir de nada, ¿ok? Entonces, sobre zona con mala circulación o enfermedad vascular periférica. Entonces, si ya tenemos un paciente que tiene la tendencia a la hipotensión, claro, habría que evaluar qué tan severo es. Si el paciente tiene disminución del flujo sanguíneo por debajo de los parámetros normales, usted va a venir y le va a aplicar crioterapia para que los vasos sanguíneos se cierren y pase menos sangre, así como para que le dé un paro cardíaco. Entonces, es de asociar eso, ¿ok?
Estos dos con pelotica azul están adelante, creo que con foto. Esto se le conoce como crioglobulinemia, ¿sí? Hablamos de trastorno caracterizado por segregación de proteínas en la circulación que forman un precipitado G que dificulta la circulación. Por lo que hay que consultar al médico, ¿ok? Eso sí ya escapa a veces de nuestras manos. Hacen más que todo la sangre un poco más, la sangre es un líquido, pero se pone un poquito más pesado, por lo cual no puede desplazarse por los vasos de manera fácil, por lo cual no llega a su objetivo, entonces problemas. ¿Okay? Tenemos esta que es la enfermedad o fenómeno de Raynaud, ¿sí? Hablamos de una cianosis paroxística. Hablamos de cianosis, aprendes ese término porque siempre lo va a escuchar cuando hablamos de cianosis. Hablamos de un color azulado, otros lo dicen moradito, otros dicen que violeta, pero es ese color más o menos. Usted saca sus conclusiones, usted lo ve y usted sabrá. Debido a un trastorno local o sistémico caracterizado por palidez y cianosis repentina de la piel de los dedos por frío o trastorno. Cianosis podemos tener en todas las partes de nuestro cuerpo, pero el fenómeno de Raynaud se da porque se da en la parte distal de los dedos, ¿sí? Y en la parte de los pies también. Pacientes con trastornos del lenguaje. Por lo menos les puse el punto de vista de la vasodilatación inducida por frío. Parece que esos estímulos, tanto de frío y de calor, pueden llegar a prolongarse hasta siendo dolorosos. Entonces, si es un paciente que no puede hablar, entonces, y usted agarre y de paso se va al otro cubículo porque quiere echar broma con el otro compañero FT, y el paciente usted se olvidó, pues usted tiene 40 minutos con el frío y está aquí que él no puede hablar y no le puede avisar. Usted no le dio ni una campanita, ni siquiera para que la suene. Entonces, ay, mira, echando broma con el otro compañero. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Y no solo eso, hay pacientes que no lo pueden entender. Una cosa es poder comunicarse, otra cosa es entender. Entonces, él puede entender, pero no se puede comunicar, ¿sí? O puede que él se pueda comunicar, pero él no entiende. Claro, pero este es un poquito más favorable, pero hay pacientes peores que no pueden ni entender y no se pueden comunicar. Entonces, mira, me avisa, no sé, suena la campanita, brother, él no te puede entender, ¿sí? Entonces, esto es complicado ahí, o pendiente, ¿no? Medios de aplicación. Objetos metálicos y alergias. Esto no es que utilicen objetos metálicos y alergias, no. Eso es, por favor, retirar objetos metálicos y corroborar lo de la alergia que ya les había dicho, ¿ok? Esto por lo menos son las típicas bolsas, las que hemos utilizado, todo el mundo sabe. O sea, no tienes ni siquiera que, puedes tener 10 años y tú sabes cuáles son estas bolsitas. Claro, estas son un poquito más específicas, estas son más que todas marcas Chattanooga. ¿Sí? Son bolsas de frío, las cuales pueden variar de tamaño. Esta es para zonas más grandes, ¿sí? Esta es para zonas, por lo menos esta es para cervical. Estas son para zonas más específicas como antebrazo, también estas. Estas, pues, bueno, ya ahí la van amoldando de acuerdo a la región. Esta sirve más que todo para tobillo. Usted la mete en un hidrocolector, ¿sí? Tenemos hidrocolector tanto fríos como calientes, ¿ok? Son más comunes en calientes. O simplemente lo mete en una neverita, ¿sí? Si usted lo tiene para el hidrocolector, métalo en la nevera y con el pollo, con la caraota y con todo aquello. ¿Sí? Que congelar las caraotas. Entonces, ¿cuál es el proceso para esto? Envolver bolsa o frío de hielo en una toalla. Si se quiere conseguir un efecto rápido, mojar la toalla, ¿ok? Entonces, usted agarra, no es que va a colocar, eso bueno, eso puede variar mucho de la persona y de la sensibilidad. Usted va a agarrar y usted va a envolver por lo menos en una capa de toalla la piel. Luego usted viene encima y coloca su compresa. Luego de eso le sigue dando la vuelta a la toalla o al trapito, lo que usted quiera, o al vendaje, pues se puede hacer con un vendaje también. Entonces usted viene y le da la vuelta y como para fijarlo, ¿ok? Ya es como para fijarlo, ¿ok? Entonces, usted espera que pase los 15 minutos, porque ese es el tiempo de aplicación mayormente del frío. Dice, si se quiere conseguir un efecto más rápido, mojar la toalla. Si puedes mojar la toalla con agua fría, mucho mejor, ¿ok? Porque usted tiene que esperar, ya que tenemos una capa de toalla, usted tiene que esperar que el frío primero enfríe la toalla para que la toalla sea la que envíe el frío a la piel, ¿ok? Entonces, si usted moja la toalla fría, ya ese efecto va a ser mucho más rápido. De hecho, hay muchos que le llaman la aplicación de la crioterapia 15 minutos, hablamos de simplemente 15 minutos y le dicen 10 minutos reales. ¿Por qué? Porque de esos 15 minutos, 5 minutos va a tardar por lo menos en enfriar la compresita. Va a tardar en enfriar la toalla y los otros 10 minutos
para enfriar ya lo que queremos lograr. Entonces vamos a decir que se pierde un poquito el tiempo. De hecho, tal vez te pudiera dejarlo como 17 minutos, eso depende ya del criterio de cada uno, ¿ok? Colocar la bolsa envuelta sobre la zona a tratar y asegurarla bien, utilizando vendas elásticas o toallas para garantizar un buen contacto, que es lo que les digo. Usted primero hace una capita, coloca la compresa y luego le sigue dando vueltas como para que quede bien fija, ¿ok? Dejar la bolsa durante 10 a 20 minutos, ¿sí? Esta es otra forma, bueno, esta es la típica forma común para extremidades como antebrazo, brazo, por lo menos a nivel de hombro, a nivel de lumbar, ese tipo de cosas. Pero hay zonas muy específicas que no es tan fácil como que si quisiéramos, por lo menos a nivel de estiloides acá, a nivel de esta zona acá, como usted hace, si usted busca una compresa chiquitica, no hay tan chiquitas para eso. Tenemos una forma más específica de hacerlo que vendría siendo la aplicación con hielo, ¿sí? O lo que llaman por ahí criomasaje, exactamente. Ok, colocar toallas alrededor, si lo va a hacer es por lo menos lo está haciendo en un tobillo. ¿Por qué colocar unas toallas alrededor? Para absorber el agua, porque eso va goteando, ¿ok? Eso es un poquito como fastidioso. Entonces, aplicar hielo sobre la zona de tratamiento haciendo círculos pequeños. Usted básicamente lo que hace es esto, ¿sí? Sin despegar mucho, ¿ok? Usted quiere que el frío llegue a la piel, no en el aire. De 10 a 15 minutos o hasta que el paciente llegue a experimentar la analgesia, ¿ok? Entonces, normalmente lo más correcto es que, de hecho, que le puse la palabra toalla, es que tomen el hielo con una toallita y lo pasen. Por eso mismo, el frío, hasta en su misma superficie de la donde usted está aguantando, en un momento se puede percibir como doloroso, ¿ok? Entonces, para evitarnos eso, lo tomamos con una toalla. Este es muy popular porque es el spray de vaporización de frío, ¿sí? ¿Saben cuando un futbolista se lesiona, sale un tipo corriendo y que más que todo es un spray de vaporización con frío, porque normalmente el paciente recibió un golpe, un traumatismo, y eso me está generando una inflamación ahí mismo en el partido. Entonces, lo más correcto es utilizar un spray de vaporización de frío. Identificar los puntos gatillos o músculos en tensión o la estructura afectada, colocar al paciente en posición a trabajar, ¿sí? Si se va a trabajar cara, cubrir ojos, nariz o boca. Obviamente, usted no va a agarrar y le va a echar, usted va a agarrar, ah, no, mira, porque me golpearon aquí. Usted, ah, dale, pues, y le cae en el ojo. No, trate de tapar ojo, boca, las zonas más sensibles, pues, o las más delicadas, pues, son sus sentidos, pues. Se aplica de 2 a 5 barridas a una velocidad de 10 centímetros por segundo a 30 centímetros de la piel. Lo más fácil de controlar son los 30 centímetros de la piel, pero eso los 10 centímetros por segundo es un poquito complejo, ¿ok? Variante, hielos separados a 1,5 centímetros, ¿sí? Que es simplemente con la utilización de unos hielos, pero separados a 1,5 centímetros. En tal caso de que no quieras utilizarlo en cara, sino que utilizamos hielitos más pequeños. Después del enfriamiento se le pide inspiración. Cuando realice la expiración se realiza un estiramiento suave, ¿ok? Vamos a decir que para que la estructura se vaya adaptando, ¿sí? Al nuevo estímulo que usted aplicó sobre la piel, se puede utilizar el contraer, relajar, ¿sí? Simplemente que usted agarre y lo pasó por aquí, por poner un ejemplo. Y usted agarra y le dice que haga esto y relaje, que contraiga y relaje. Una vez que la estructura se ha adaptado, puede culminar con calor húmedo y movilidad global. Hay otras formas, otras variantes, las que estas fotos son viejitas, ¿sí? O sea, hablando de polo de agua congelada, hay muchos que utilizan una paleta, se agarran un vasito chiquitico de plástico, le ponen agua y lo ponen a congelar. Cuando sale, queda como una especie de heladito, así, con una paleta y bacho. Así no tienes que agarrarla con la toalla. Vaso con hielo, la cual me parece muy poco productiva. Y esta es pero súper vieja. Unidades de compresión fría. Esta es viejísima. Hay unos más actualizados, pero sí, una maquinita que agarraba y colocaba una especie de chaleco que lo colocaba frío. Hoy en día hay unos, pero más modernos, por supuesto. Tenemos algo que se le conoce como criocinética. El mismo nombre lo indica, crío, frío. Cinética, movimiento. Hay que conocer primero la lesión, por supuesto, qué es lo que está afectando. Es la técnica que combina la utilización del frío y ejercicio en el tratamiento de una patología muy típico en el deporte, ¿ok? Esta técnica implica la aplicación de un agente de enfriamiento para reducir la sensación de dolor y permitir hacia el paciente hacer ejercicio y trabajar para recuperar el arco de movilidad. Esto es un arma de doble filo, muchachos. ¿Por qué?
normalmente en el deporte. Entonces, vean eso. Eso sí ya depende, por lo menos yo le di mi punto de vista ahorita. Pero si usted quiere aplicar esto también es mucho mejor. Yo les digo a ustedes que desde el punto de vista muscular, desde sangre, si usted utiliza frío antes de un entrenamiento, el frío me genera vasoconstricción, por lo cual no pasa sangre, por lo cual no pasa oxígeno correctamente ni nutrientes, por lo cual ese músculo no se ve favorecido. Pero si es un paciente que tiene una patología, claro, eso es un entrenamiento cuando él no tiene nada. Pero si usted lo va a poner porque lo está recuperando, es otro caso. Porque vamos a poner un ejemplo. Él agarra y él quiere hacer esto, ¿sí? Pero de aquí no pasa porque le duele, ¿sí? Porque tiene una patología muscular. Puede pasar, pero con muchísimo dolor. Pero, ajá. ¿Qué es lo que hace usted? Usted agarra y coloca una crioterapia acá, ¿sí? Una compresita. ¿Qué es lo que hace el frío? Me engañaba el sistema nervioso, me modulaba el dolor, ¿verdad? Entonces, ya no sientes por ese momento tanto dolor, por lo cual durante la terapia, oye, mira, vamos a probar a realizar el arco de movimiento actual, por lo cual él puede realizarlo. Lo que yo no quiero es que él pierda movimiento, ¿sí? Yo lo que quiero es que él trate de mantenerse en los rangos estables, no importa que al rato vuelva a tener dolor, sino que por lo menos en algún momento del día él recuperó rango articular. Entonces, depende de cómo usted lo quiera trabajar. Por lo menos así, en resumidas cuentas, es cómo funciona esto. Engañas a la estructura junto con el sistema nervioso de que no tiene tanto dolor y realizas el arco de movimiento, ¿sí? Entonces, primero agente térmico frío hasta 20 minutos máximo. Luego realizamos, ya tengo un panel que no me deja ver, ejercicios de fortalecimiento y estiramiento de 3 a 5 minutos, que es lo que le dije. O sea, aplicamos el frío y hacemos el movimiento que queramos hacer, ¿ok? Es un poquito más avanzado, de cinesiterapia, de materias más avanzadas. Entonces, una vez que ha pasado 5 minutos, ese efecto frío, del frío se ha como acabado, porque como usted está realizando movimientos, o está aumentando la temperatura, ese efecto de frío se pierde mucho más rápido que cuando usted se queda en reposo. Se volver a aplicar agentes para recuperar la analgesia y, bueno, realizo 3 movimientos y esta secuencia se repite aproximadamente 5 veces. ¿Sí? Entonces, crioterapia.